Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué gusto tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y optimismo. Hoy les traigo un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar y a generar un intenso debate entre todos nosotros. Vamos a sumergirnos una vez más en el vibrante y a menudo impredecible mundo del espectáculo turco porque algo ha pasado, algo que ha dejado a muchos boquiabiertos y con una gran dosis de intriga y especulación. Hablamos por supuesto de Demet Özdemir, esa actriz que tanto adoramos y que siempre nos sorprende con su talento y carisma, y atención, la reacción de Can Yaman que ha sorprendido a todos y ha desatado una ola de comentarios. Sí, han escuchado bien. Dos nombres que para muchos evocan una conexión especial, un vínculo que trascendió la pantalla y se instaló en el corazón de millones de fans. Y es precisamente sobre esa conexión, o sobre la ausencia de ella en un momento clave, y las repercusiones de un gesto, o de la palpable falta de uno, que vamos a charlar hoy. Si son fanáticos acérrimos de estas estrellas, si disfrutan de los entresijos de la vida de los famosos, de las noticias del corazón que nos hacen suspirar y especular, o simplemente les gusta estar al día de las últimas novedades del universo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles jugosos y las interpretaciones, les recuerdo, como siempre, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratuito, un gesto de apoyo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, y así no se pierden ninguno de nuestros intrigantes vídeos. No se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones al instante y ser los primeros en enterarse de nuestras primicias. Bueno, empecemos por el principio porque para entender el presente, es crucial recordar el pasado. Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Quién no recuerda la química explosiva, la complicidad magnética, esa energía que traspasaba la pantalla y que mostraron de manera magistral en Erkencikus? Esa serie que no solo conquistó los corazones de los espectadores en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos a la fama internacional y convirtiéndolos en iconos del entretenimiento. Sus personajes Sanem y Can se convirtieron en la pareja ideal, el sueño romántico para millones de espectadores en todo el mundo. Y fuera de cámaras, bueno, los rumores, las especulaciones constantes, las apariciones públicas juntos, los viajes compartidos, todo alimentaba esa poderosa idea de que lo que veíamos en pantalla, esa conexión innegable, tenía un eco profundo en la vida real. Durante un tiempo pareció que su romance era tan real y tangible como las escenas apasionadas que protagonizaban. Compartieron momentos íntimos, se apoyaron mutuamente en sus incipientes carreras, viajaron juntos, y cada pequeña pista, cada guiño, cada declaración parecía confirmar la existencia de un amor genuino. La prensa y los fanáticos, hambrientos de historias románticas, esperaban con ansias cada nueva imagen, cada entrevista, cada indicio de que su amor era eterno, un cuento de hadas moderno que nos encanta y nos hace suspirar. Fue una época dorada, de esas que quedan grabadas en la memoria colectiva de los seguidores. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo del entretenimiento, las cosas cambian. Las relaciones evolucionan, las personas crecen, las circunstancias varían, o a veces simplemente terminan. Y aunque ambos han sido notablemente discretos y reservados sobre los detalles específicos de su separación, la vida siguió su curso, y cada uno ha tomado su propio camino, forjando su futuro individualmente. Demet, por su parte, ha continuado cosechando éxitos rotundos en su carrera, protagonizando nuevas series y proyectos ambiciosos que demuestran su versatilidad, su talento innato y su capacidad para reinventarse. Se ha consolidado como un referente indiscutible de la moda y el estilo, y su presencia en redes sociales, siempre elegante y cuidada, es esperada con expectación por millones. Por otro lado, Can Yaman ha seguido explorando nuevas y ambiciosas oportunidades, incluyendo proyectos internacionales que lo han llevado a expandir su alcance a otros mercados y a probar suerte en diferentes industrias. Su fama global sigue intacta, su atractivo magnético por supuesto, también, y su legión de seguidores, tanto en Turquía como en el extranjero, se mantiene fiel. Sin embargo, lo que ha desatado esta reciente ola de comentarios, especulaciones y sorpresa generalizada no es un nuevo romance ni un encuentro público, sino algo mucho más sutil, pero no por ello menos significativo. Algo que ha ocurrido hace muy poco y que ha puesto de manifiesto, para muchos observadores y fanáticos, la aparente frialdad o la total indiferencia de Can Yaman ante un momento sumamente importante en la vida profesional y personal de Demet Özdemir. ¿De qué se trata exactamente este acontecimiento que ha generado tanto revuelo?
Pues bien, Demet Özdemir ha estado inmersa en un proyecto muy especial, un proyecto que, según ella misma ha expresado en múltiples ocasiones, ha significado enormemente para ella, y que ha sido anunciado con gran expectación y orgullo. Estamos hablando de su participación en la película Taffy, una producción internacional de gran envergadura que marca un hito trascendental en su carrera, abriéndole las puertas a Hollywood y a un mercado cinematográfico global aún mayor. Y como es natural, ante un logro de tal magnitud, este acontecimiento ha sido celebrado efusivamente por sus amigos cercanos, sus colegas de profesión y, por supuesto, su vasto y fiel ejército de seguidores. Ante este tipo de noticias importantes, de logros significativos, uno esperaría, casi instintivamente, que las personas cercanas a la protagonista, o que alguna vez compartieron un vínculo emocional o profesional profundo, hicieran algún tipo de reconocimiento por mínimo que fuera. Y aquí es donde entra la sorpresa, el factor que ha encendido la chispa de la controversia. Muchos esperaban, quizás esperábamos todos, una felicitación pública, un mensaje de enhorabuena, un simple me gusta en las publicaciones relacionadas con este nuevo y emocionante logro de Demet. Después de todo, fueron pareja, compartieron horas y horas de trabajo en un set, se les vio muy unidos, y la historia de su relación capturó la imaginación de tantos. Un gesto así sería no solo un acto de camaradería, sino también un reconocimiento a una etapa compartida y a una colega que está alcanzando nuevas cimas profesionales. Pero para asombro de muchos y ante la mirada atenta de las redes sociales, esto no ha ocurrido. Las redes sociales, ese termómetro implacable de la opinión pública, de las relaciones virtuales y de los estados de ánimo, han estado analizando cada detalle, cada me gusta, cada comentario con la precisión de un forense. Y la ausencia de una reacción, de un simple gesto digital, por parte de Can Yaman ha sido notada, y muchísimo. Las reacciones en Internet no se han hecho esperar, y la verdad es que han sido muy diversas y apasionadas. Los fanáticos, divididos entre la comprensión de que cada uno tiene su propia vida, sus propias circunstancias, y la palpable decepción de no ver ese gesto de apoyo o camaradería, han llenado los foros, las secciones de comentarios de YouTube, Instagram y Twitter. Por un lado, hay quienes defienden a Can Yaman con vehemencia, argumentando de manera lógica que ya no son pareja, que han seguido caminos distintos, que tienen sus propias vidas separadas y que no hay ninguna obligación de esperar o exigir una interacción pública constante. Señalan con razón que quizás se comunicaron en privado, o que simplemente no es necesario hacer un espectáculo público de cada detalle de sus vidas privadas o de sus relaciones pasadas. Argumentan que la discreción es un signo de madurez y respeto mutuo. Por otro lado, un considerable grupo de seguidores expresa su profunda decepción, considerando que un gesto de apoyo público sería una muestra de madurez emocional, de respeto por el tiempo que compartieron y por la historia que construyeron juntos en la imaginación de tantos. Sostienen que independientemente de su relación actual, hubo un momento en que fueron muy importantes el uno para el otro, y que este logro monumental de Demet Özdemir merecía, como mínimo, un pequeño pero significativo reconocimiento público, un guiño que demostrara que el cariño o la admiración persistían. La verdad es que cuando una pareja de celebridades acapara tantos titulares, genera tanta pasión y construye una narrativa tan sólida en la mente de sus seguidores, cualquier detalle, por mínimo que sea, se magnifica hasta proporciones épicas. Y la ausencia de un simple me gusta o de un comentario puede interpretarse de mil maneras distintas, abriendo la puerta a un sinfín de especulaciones. ¿Es indiferencia pura y dura? ¿Es una estrategia calculada para evitar alimentar más rumores y especulaciones sobre una posible reconciliación o un resurgimiento de su relación? ¿Es simplemente que en medio de sus apretadas agendas, quizás no se enteró del anuncio? Son preguntas que quedan flotando en el aire sin respuesta clara, y que inevitablemente alimentan la conversación y el debate entre los fans. Es fascinante observar cómo la opinión pública, a través de las redes sociales y los medios, puede formar expectativas tan grandes y a veces irreales sobre las relaciones de las celebridades. Nos encanta ver que los amores que nacen en la pantalla, que nos cautivan en nuestras series favoritas, trascienden a la vida real, y cuando eso no sucede, o cuando los gestos post-ruptura no son los que esperábamos, nos sentimos, de alguna manera, decepcionados, como si una parte de la historia que construimos en nuestra imaginación se desmoronara. Es un fenómeno psicológico interesante que revela nuestra necesidad de creer en finales felices y en la perdurabilidad del amor. Además, hay que tener en cuenta la enorme presión mediática a la que están sometidos tanto Demet Özdemir como Can Yaman. Son figuras públicas muy expuestas, cada uno de sus movimientos, cada una de sus interacciones, puede ser malinterpretado, analizado al microscopio y convertido de inmediato en noticia.
Quizás, y es una posibilidad muy real, Can Yaman prefiere mantenerse al margen de manera consciente, para evitar alimentar más rumores, para proteger su privacidad y la de Demet. Es una línea muy fina y delicada entre la vida pública y la privada, y a veces, la estrategia más inteligente y segura es el silencio, la discreción, la distancia calculada para evitar un circo mediático innecesario. Por otro lado, la película Taffy representa un paso profesional de una importancia capital para Demet Özdemir. Es una oportunidad dorada para mostrar su talento actoral a una audiencia global, para demostrar su capacidad para triunfar en un proyecto de Hollywood, algo que muchos actores sueñan con lograr. Es un momento de celebración pura para ella, un hito en su carrera, y el apoyo de sus colegas y amigos es algo que sin duda alguna, le daría una inmensa alegría y fortaleza en este momento crucial. Y en este contexto, la falta de un gesto por parte de Can Yaman resalta de manera particular, precisamente porque ambos son figuras tan icónicas, tan reconocibles dentro del mismo circuito de entretenimiento, y porque el recuerdo de su relación sigue muy vivo en la memoria de muchos. Los fanáticos de Erkenzicus y en general de su tiempo juntos, siempre han mantenido viva, quizás en un rincón de su corazón, la esperanza de que de alguna manera existiera una conexión duradera entre ellos, incluso después de su separación. Cada aparición conjunta, cada mención, cada detalle sutil es escrutado con lupa. Y esta vez, la ausencia de un gesto en redes sociales ha sido interpretada por muchos como una señal clara de que quizás, el vínculo que tantos esperaban que perdurara en el tiempo, se ha desvanecido por completo. O al menos ha tomado un camino muy diferente al que la imaginación de los fans había construido. Es fundamental recordar, y es un mensaje importante que quiero transmitirles, que las relaciones humanas son intrínsecamente complejas, y la vida de los famosos aún más. Lo que vemos en redes sociales es solo una pequeña ventana, a menudo cuidadosamente seleccionada y editada, a sus vidas. No podemos juzgar la totalidad de una relación, ni el respeto, la admiración o la cordialidad que pueda existir entre dos personas, basándonos únicamente en un me gusta o en la ausencia de uno. La comunicación real, los sentimientos verdaderos, a menudo ocurren fuera del foco de las cámaras y de los algoritmos de las redes sociales. Sin embargo, la sorpresa ante la reacción de Can Yaman es palpable, es innegable y demuestra, una vez más, cuánto interés, cuánto cariño y cuánta expectativa generaron como pareja en su momento. También es posible y quizás lo más probable, que en el mundo de las relaciones humanas, la vida continúe, las personas evolucionen, y cada uno siga su propio camino, sin rencores, sin resentimientos, pero también sin la necesidad imperiosa de mantener un contacto público constante. Quizás, y es una opción reconfortante, se desean lo mejor el uno al otro en privado, y eso es, en definitiva, suficiente. Lo que sí está absolutamente claro es que la noticia de la participación de Demet Özdemir en la película Taffy es un logro profesional espectacular, un paso gigantesco en su carrera y merece ser celebrado y reconocido, independientemente de su vida personal o de su relación pasada con Can Yaman. En resumen, hemos estado analizando a fondo cómo la participación de Demet Özdemir en la película Taffy representa un gran éxito para su carrera y un hito significativo, y cómo la reacción, o más bien, la notable ausencia de reacción de su expareja Can Yaman en las redes sociales, ha sorprendido y generado debate entre los seguidores. Hemos explorado las diferentes interpretaciones que esto ha suscitado, desde la discreción y el respeto a la privacidad hasta la aparente indiferencia, y hemos reflexionado sobre cómo la opinión pública tiende a idealizar las relaciones de las celebridades y a proyectar sus propios deseos sobre ellas. Ha sido un tema fascinante para analizar, lleno de matices y de diferentes puntos de vista, y me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen que Can Yaman debió haber reaccionado de alguna manera pública, quizás con un simple mensaje de felicitación? ¿O piensan que está completamente bien que cada uno siga su camino, manteniendo la discreción y sin necesidad de interacciones públicas constantes? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus comentarios en la caja de abajo. Me encanta leer sus puntos de vista, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha parecido interesante y entretenido, no se olviden de dejar un gran me gusta, un pulgar arriba que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, a llegar a más personas y a mantener este canal activo y vibrante. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que le pueda interesar este tipo de contenido.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de sorpresas, análisis y contenido exclusivo. Los quiero muchísimo, amigos, y nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes y análisis profundos. Adiós por ahora.